Alors, c'est un plaisir pour nous de recevoir notre collègue qui vient de Colombie, de la Escuela Interamericana de Bibliotecologia de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Natália Duque Cardona, elle va parler sur le langage, mémoire et information, usages sociaux et éducatifs en sciences de l'information. Natália Duque Cardona, elle a un postdoctorat en théorie critique et perspectives méthodologiques et politiques sur l'éducation inclusive transformatrice dans le Sud global. Elle est docteure en sciences humaines et sociales et elle va alors nous parler sur son travail de recherche en Colombie. C'est un plaisir énorme de recevoir Natália, qui vient de Colombie, un pays ami. Quisiera comenzar agradeciendo la posibilidad de encontrarme al otro lado del Atlántico, compartiendo, conociendo y tejiendo redes alrededor del conocimiento y la ciencia como bien común. Está bien. La inteligencia artificial, muy bien. Agradecer al profesor doctor Gustavo Saldaña por haberme considerado invitado a ser parte del comité académico de la 7ª Conferencia Científica Internacional MUSI 2024. Su generosidad me lleva a insistir y creer en que los entornos académicos, además de ególatras, siguen siendo seres capaces de disponerse y colocar su capital cultural a disposición de todos y todas. De modo que sumemos a los bienes comunes, como lo es la ciencia. Y por supuesto, un infinito agradecimiento a las doctoras Cecilia Cartiés, Cecilia Gadiot, Regina Marteletto, por todo su importante trabajo para que este evento sea posible y para que mi participación hoy sea un hecho. Antes de iniciar, considero fundamental un breve contexto para que conozcan el suelo que mis pies pisan y en tanto mi lugar de enunciación. Colombia es un país que ha vivido una guerra permanente, no solo consecuencia del conflicto armado interno, sino proceso de un saqueo sistemático y cultural derivado de un proceso colonial de más de 200 años. En mi país, la universidad pública es uno de los espacios que quienes creemos en lo público buscamos cuidar y mantener. Sin embargo, no es fácil. La educación posgraduada no es gratuita. Las bolsas y editales son escasos y existen más bien créditos condonables. Sin embargo, tengo el privilegio de ser profesora de la 2ª universidad pública más importante de Colombia, que es la Universidad de Antioquia, la cual hoy atraviesa una crisis económica compleja. La Escuela Interamericana de Bibliotecología, que es la facultad en la cual soy profesora, es una de las primeras que se crea en la región en habla castellana, en 1956, después de varios proyectos de formación bibliotecaria en Brasil. Justo en octubre de 2024 cumplimos 68 años. Además, es fundamental anotar que en Colombia solo hay 4 universidades que ofrecen bibliotecología, 2 públicas y 2 privadas. La Universidad de Antioquia, donde soy profesora, es la única en modalidad presencial. La charla que compartiré con ustedes se deriva de un trabajo continuado de 12 años, en los cuales, desde Colombia y específicamente desde la Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología y especialmente la línea de investigación Bibliotecas desde Abya Yala, Sociedades y Culturas del Sur y el colectivo social Bibliotecas a la Calle, venimos trabajando en el desarrollo de una propuesta epistemológica desde Abya Yala para las ciencias de la información.
Para quienes no están familiarizados con la palabra Abya Yala, vamos a ver si se escribió mal, es Abya Yala. Es importante anotar que Abya Yala es una forma de nombrar a América Latina, refiriéndose a un territorio fértil y en plena madurez. Según Carrera y Ruiz, 2016, significa tierra madura, tierra viva o tierra floreciente, y era el término utilizado por los Kuna, pueblo indígena que vive en Colombia y Panamá, para designar el territorio incluido en el continente americano. Según el momento histórico vivido, se refirieron a este territorio con diferentes nombres: Kualangun-Yala, Tagargun-Yala, Tinya-Yala y Abya-Yala, siendo este último nombre el que coincidió con la llegada de los españoles. El término Abya-Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto a las raíces de los pueblos originarios. Proviene del quechua de Argentina y llama a la unidad del pueblo para mantener presentes sus orígenes y continuar caminando, siguiendo los pasos de los antepasados. Particularmente las reflexiones que compartiré hoy con ustedes se derivan de la investigación Relaciones entre lenguaje, memoria e información. Aportes a un programa de investigación científica para la ciencia de la información y la bibliotecología en perspectiva crítica latinoamericana, realizada en colaboración con la profesora María Camila Restrepo Fernández y los profesores Santiago Velázquez y Juan David Lopera. Así que si llega a ser de su interés, pueden profundizar en esta conversación en la publicación Lenguaje, Memoria e Información, Fundamentación para la Bibliotecología y la Ciencia de la Información desde Abya Yala, disponible en el sello editorial Selo Niota de nuestras colegas en Brasil. En el marco de una propuesta epistemológica desde Abya Yala, hemos considerado que el lenguaje, memoria e información configuran el núcleo duro de las ciencias de la información, y estas, además de categorías, pueden comprenderse como fenómenos sociales, lo que implica trascender en el mundo de las ideas e ir al mundo de la vida, planteando que si bien estas son categorías estudiadas en nuestro campo disciplinar, han sido escasamente comprendidas a partir del diálogo interdisciplinar y extradisciplinar que hoy nos demanda la sociedad a las científicas y científicos sociales. Lenguaje, memoria e información son asuntos del orden social que, al ser trabajados alrededor de un tejido amplio de las ciencias humanas y sociales, le recuerdan y proveen a la ciencia de la información un carácter humanista que trasciende su comprensión instrumental en relación con su uso, organización y representación, y da lugar a procesos de mediación que, como lo plantea el origen etimológico de la palabra, que viene del latín mediato y significa acción y efecto de ponerse en medio de un pleito para tratar de arreglarlo, tratar de encontrar un punto medio que puede ser aceptado por ambas partes del conflicto. Y es así como la profesora Viviana Mazón, quien es integrante de nuestra línea de investigación, propone que la mediación le permite a las personas que asumen procesos en escenarios como las escuelas, las bibliotecas, los museos o casas de la cultura, asumir retos, crear puentes entre los sujetos y los lenguajes, promover otras formas de narrar y leer la vida, los contextos, generar preguntas y diálogos que nos lleven a soñar y crear nuevos contenidos, nuevas formas de relacionarnos con el mundo interior y exterior, construir desde el lenguaje prácticas creadoras de un buen vivir. Por ejemplo, en el caso de Colombia y de diversos lugares de Latinoamérica y el Caribe, el conflicto armado interno ha producido múltiples rupturas sociales y en todos los rincones del territorio. Nos ha implicado procesos de mediaciones para transitar a un modo de vida en el que la violencia política no sea una experiencia cotidiana y naturalizada. La mediación en el campo del lenguaje es una alternativa que hemos utilizado
para que el trauma colectivo nos permita encontrar otras alternativas para que cese el daño. En este orden de ideas es importante anotar que esta reflexión que comparto con ustedes considera la propuesta que la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia ha planteado en el marco de su proyecto de innovación curricular. La Escuela Interamericana donde trabajo ha propuesto un objeto de estudio articulador para las ciencias de la información, el cual define como la memoria inscrita y sus interacciones sociales. La memoria inscrita es el registro de la acción humana sobre dispositivos que le permiten a la sociedad captar, preservar y recuperar la información necesaria para su memoria social. Esto exige la creación de instituciones de la memoria y el diseño de estrategias, servicios y procesos propios de la transferencia de la información y el conocimiento, que con la mediación del lenguaje y la comunicación dinamizan las interacciones sociales que genera esa memoria inscrita. El sistema de inscripción que así se forma facilita el acceso y el uso de la información para la transformación social, teniendo presente el contexto y el vínculo entre pasado, presente y futuro. Consideramos que tanto la propuesta epistemológica como el objeto de estudio articulador se da en el marco de un avance y discusión de un cuarto paradigma, el paradigma intercultural anticolonial, producto de una revolución científica en las ciencias de la información, en línea con los tres paradigmas propuestos por Rafael Capurro, el físico, cognitivo y social. El paradigma intercultural anticolonial, discutido en el año 2019, alude a un cambio disciplinar e histórico-social, lo que significa que hoy los paradigmas que existieron y fueron documentados, si bien siguen siendo útiles en diversas situaciones, son insuficientes para avanzar en el desarrollo científico, sobre todo en una mirada del sur global, situada, que responda a los epistemicidios y memoricidios vividos en Latinoamérica, el Caribe y África. El paradigma físico... morimos. Perdón. El paradigma físico está atravesando una revolución científica, a la luz de las consideraciones de que los objetos físicos y el modelo tradicional de comunicación son insuficientes para explicar los fenómenos informativos, siempre que haya sujetos con un capital cultural y subjetividades involucrados en ellos. Y es así como el paradigma cognitivo, si bien reconoce al sujeto cognoscente, lo aleja del mundo social, el cual omite las implicaciones que tiene la cultura en los procesos de circulación de la información, ya que textos, mensajes, lenguas y lenguajes están intrínsecamente ligados a sus contextos, a su cultura. Esto da lugar a un paradigma social para las ciencias de la información. Si bien los tres paradigmas conviven, todos se desarrollan bajo el amparo de una ciencia moderna y positiva, y sobre todo en relación con la idea de que las ciencias de la información están ligadas a un tipo de información registrada, ligada especialmente a la cultura escrita, lo cual es una derivación natural de la ciencia moderna y la división científica. Sin embargo, hoy, después de la inflexión decolonial, la comprensión de la información, la memoria y el lenguaje se han ampliado, al punto que se considera que existen múltiples formas de registro que no fueron consideradas, principalmente en espacios como bibliotecas y archivo, debido a los procesos sistemáticos de saqueo cultural. Asimismo, se ha priorizado la conservación del patrimonio bibliográfico y documental, excluyendo al mismo tiempo de espacios como los mencionados, no solo la conservación, sino también el trabajo, difusión y mediación de otro tipo de patrimonio, como el patrimonio cultural, inmaterial y natural. Pensar en un cuarto paradigma que dé continuidad a las discusiones del uruguayo Rafael Capurro pone a las ciencias de la información en el reto de vincular tres tipos patrimoniales:
el patrimonio bibliográfico y documental con el que hemos trabajado históricamente, el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio natural. Es aquí donde surge la necesidad de este paradigma. Y la conversación que iniciamos está planteada en 3 elementos. La discusión de un cuarto paradigma que posibilita el desarrollo de una propuesta epistemológica para las ciencias de la información desde Abya Yala, que considera un objeto de estudio articulador y concibe lenguaje, memoria e información como núcleo duro de la ciencia, de estos campos del conocimiento, y en tanto nos lleva a plantear los usos sociales que estas categorías pueden tener en el campo si son incluidos en la formación de futuros profesionales. Pensar procesos de mediación en campos educativos y culturales, en la perspectiva que lo trabajamos en la línea de investigación, implica preguntarnos dónde nuestros pies pisan. No es lo mismo pensar una ciencia de la información iberoamericana que latinoamericana, que desde Abya Yala. Es completamente diferente, porque las injusticias epistémicas y las injusticias sociales son completamente diferentes. Es decir, no puedo hablar, por ejemplo, que es igual vivir el tráfico caótico en Colombia que en Toulouse, como lo acabamos de vivir. Mientras en Colombia las bocinas no paran de sonar, acá simplemente se para dar paso a los transeúntes, las calles están limpias y es otro mundo. Sería ingenuo creer que la ciencia es neutral. La ciencia no es neutral, la ciencia es política. Y nuestro trabajo, por lo menos en la línea de investigación que yo coordino, es completamente político. No somos ingenuos ni ingenuas. Tenemos una intención ética, epistémica y política de pensar unas ciencias de la información con justicia social, que privilegien las voces de las personas que históricamente han sido subalternizadas. Cuando me formaron como bibliotecóloga, me enseñaron que una de las bibliotecas más antiguas de la humanidad era la antigua biblioteca de Ebla. Aproximadamente en 2550 años antes de Cristo. Sin embargo, 1000 años antes, 3550 años antes de Cristo, ya existía en lo que hoy se conoce como Ecuador, un pueblo como la cultura Caral, que ya tenía registros de información y escribía a través de quipús, que es un tejido configurado por nudos, que ha sido decodificado por antropólogos, antropólogas, arqueólogos y arqueólogas. Sin embargo, no hace parte de nuestra historia, ni lo consideramos como parte de los registros de información. La propuesta que tengo para ustedes es que al pensar en 3 categorías como lenguaje, memoria e información, podamos suponer, por lo menos hipotéticamente, en términos de ser científicos y científicas sociales, que la información es una categoría que siempre ha estado presente en nuestros campos disciplinares. Es decir, la información es una categoría que rememora la génesis de las ciencias de la información, mientras que el lenguaje es una categoría que dota de autonomía al campo disciplinar. Y la memoria es una categoría que renueva al campo. Si bien parece obvio que las 3 categorías siempre han estado presentes en nuestros campos disciplinares, por lo menos en Colombia, porque no conozco la formación de Francia, la información es la categoría que se privilegia al momento de enseñar ciencia de la información, ciencias de la información. No la memoria ni el lenguaje, parece que están implícitos. Si bien es un hecho que la información ha sido una categoría existente en la fundación misma de las ciencias de la información, son numerosas las reflexiones al respecto y especialmente las diversas propuestas sobre el ciclo en el cual la información tiene su origen
es organizada y transmitida. Algunas de las ideas que voy a compartir con ustedes respecto a la información no son de la profesora Natalia Duque. Yo no trabajo sola, es imposible para mí trabajar sola, siempre hablo en plural, porque trabajo con un equipo de investigadores, investigadoras y estudiantes en Colombia y en la región. No trabajamos solamente en Colombia, trabajamos con compañeros y compañeras de Brasil, México, Perú, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela, porque si estamos pensando una propuesta epistemológica para las ciencias de la información desde Abya Yala, sería un poco absurdo hacerlo sentada desde el escritorio escribiendo papers. Hay que trabajar, conocer, dialogar con los compañeros y compañeras de toda Latinoamérica y el Caribe. Y a eso es que nos hemos dedicado en los últimos 12 años. Nosotros entendemos, bueno, iba a decir que agradezco a la profesora María Camila Restrepo, quien ha venido trabajando junto con la línea de investigación el concepto de información fuertemente. Al profesor Santiago Velázquez, quien ha fortalecido en la línea el concepto de memoria, y digamos que yo me he ocupado un poco más del concepto del lenguaje. Para nosotros la información es un fenómeno, no solo es una categoría, cuya conceptualización se encuentra en permanente evolución. Estamos situadas en la definición que implica comprender que la cultura es información transmitida por aprendizaje social, que es una propuesta de Mostering, un filósofo de la cultura. Entendemos que si bien la información es cultura, pues esto nos pregunta qué tipo de cultura estamos transmitiendo, qué tipo de cultura estamos organizando, representando y mediando. No sé qué tanto ustedes sigan las noticias internacionales, pero seguro deben saber, por ejemplo, que en Argentina existe hace un año, el 10 de diciembre se cumplirá un año de un gobierno actual en el cual se han tenido diferentes cambios y políticas en materia educativa y cultural. Y cuando hablo con colegas argentinos, por ejemplo, me dicen que al momento de organizar y representar materiales bibliográficos que se refieran al peronismo, los sistemas de clasificación no permiten ubicarlos en un lugar en términos de del contenido de los materiales, porque los sistemas de organización y representación de la información también están situados en una cultura particular. Históricamente, por lo menos en Latinoamérica y el Caribe, hemos tratado de aludir a una cultura letrada, a una cultura conservadora, a una cultura heteronormada, blanca, judeocristiana. Y eso implica que al reflexionar la información, pues veamos que no solamente hay grandes oportunidades, sino importantes desafíos en términos de la inclusión de paradigmas interculturales que favorezcan la justicia social y aporten al desarrollo de una teoría situada y contextualizada en la región. Nuestro reto con la información, por ejemplo, está en términos de comprender que no hay un único lenguaje, de dejar de hablar en singular, hablar en plural, de lenguas, lenguajes y textualidades. Y por eso planteaba hace un momento que uno de los retos y desafíos tiene que ver con la vinculación de tres tipos patrimoniales: el patrimonio bibliográfico y documental, el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio natural. Ahora, cuando planteamos que el lenguaje es una categoría que dota de autonomía al campo, entendemos que dotar de autonomía a los campos científicos implica que estos sean responsables y capaces de interpelarse a sí mismos, de crear sus propias hipótesis y unidades de análisis epistemológico. Es importante anotar que la autonomía de las ciencias sociales y humanas no es reconocida en la misma medida que en el campo de las ciencias naturales y exactas, menos desde una perspectiva crítica latinoamericana.
Es así como en este caso, reflexionar sobre el lenguaje como categoría que dota de autonomía a las ciencias de la información implica reconocer que a estas disciplinas les es inherente un ejercicio basado en la recuperación de la memoria que fue saqueada culturalmente en América Latina y el Caribe, lo que no es otra cosa que la recuperación de la palabra, de la voz propia. El lenguaje, en tanto tecnología de poder, puede ser usada para la colonización del ser a través del saber. Sirvió para la transferencia de la cultura occidental a la región en detrimento de su diversidad en términos de culturas originarias. Entendemos el lenguaje, para entender el lenguaje, lo que hemos tratado de hacer es un ejercicio de diálogo extradisciplinar e interdisciplinar con la filosofía, la sociolingüística, la semiología, la educación y la ciencia política, retomando referentes como Jacques Rancière, Virginia Zavala, Michael Holiday y Yuri Lodman. En este orden de ideas, reconocemos que el lenguaje tiene un lugar en el núcleo duro de lo que sería un programa de investigación científica para las ciencias de la información, que esta no es un tema urgente, realmente es un acto de justicia epistémica y una prueba de que las disciplinas ya alcanzaron una mayoría de edad. Para hablar, por ejemplo, de usuarios de la información, que es también una categoría muy usada recurrentemente en las ciencias de la información, deberíamos recordar que hay una condición que permite que esos sujetos sean usuarios, y es que tienen un lenguaje. Si bien diferentes especies poseen lenguaje, nuestra especie, el Homo sapiens, tiene una característica particular y es que registra ese lenguaje. Y al registrarlo, pues efectivamente se crea una cultura o diferentes culturas en relación con esos registros de la información. Esto implica una dimensión social del lenguaje, lo que nos lleva a reconocerlo como un hecho social y como un elemento constitutivo del humano. Desde esta perspectiva, estudiar el lenguaje significa comprender el uso que hombres y mujeres damos al mismo como seres sociales. Haber omitido en las ciencias de la información investigaciones sobre el lenguaje en tanto concepto esencial para su fundamentación epistemológica ha traído consigo, a su vez, la omisión de la dimensión social de las disciplinas. En el caso de las ciencias de la información y específicamente la bibliotecología, por ejemplo, a veces creemos o seguimos, así digamos, en voz alta que no es así, lo seguimos ejerciendo de esta manera, y es que vemos las ciencias de la información como un asunto práctico, es decir, del hacer como tal, no del pensar. Y ya tenemos una mayoría de edad, y esa mayoría de edad implica para nosotros poder hablar del lenguaje, abordar la dimensión social del lenguaje, y no estoy hablando de los lenguajes documentales. Estoy hablando del lenguaje como un fenómeno social. Por eso para nosotras y nosotros es muy importante la configuración que hace Michael Holiday al respecto en relación con lo que son las funciones sociales del lenguaje, en un material que se llama El lenguaje como semiótica social, en el cual nos plantea que el lenguaje tiene que interpretar toda nuestra existencia, debe expresar las relaciones lógicas, tiene que expresar nuestra participación como hablantes en la situación del discurso, los papeles que asumimos o imponemos a los demás, y el lenguaje tiene que hacer todo esto simultáneamente de una manera que se vincule con todo lo que se dice, con el contexto que se dice. Pensar en el lenguaje como una categoría que dota de autonomía al campo, a las ciencias de la información, insisto, es una oportunidad para reconocer una dimensión humanista de nuestros campos científicos. Ahora, con la memoria, que creemos que es una categoría que renueva el campo, si bien por lo menos en el caso de Brasil, que conozco, digámoslo, de modo más cercano, hay grupos de investigación que trabajan con mucho cuidado y rigurosidad
todo lo que tiene que ver con el tema de memoria, pues resulta, por ejemplo, que hay maestrías en estudios de la memoria que no son maestrías en ciencia de la información y están situadas y pensadas en propuestas teóricas análogas pero no iguales. Pensar en la memoria como una categoría que renueva el campo es reconocer que los estudios culturales, a partir de los cuales comienza a cobrar importancia la memoria, por lo menos en nuestro caso, pues provienen de la Segunda Guerra Mundial, tras la evidencia innegable del despliegue de un plan sistemático de eliminación de identidades individuales y colectivas a una escala inimaginable que de hecho hoy día estamos viviendo. Solamente es ver lo que está pasando hoy en día en relación con la memoria. Si ustedes siguen redes sociales, a mí ahorita venía escuchando a Regina en el trayecto hacia acá, yo soy súper amante de las redes, de Instagram, de Facebook, porque creo que hay mucha información que se plantea allí también de lo que está ocurriendo mundialmente. Entonces, por ejemplo, en términos de memoria, hoy vivimos en el sur del continente de América Latina y el Caribe una censura sistemática de identidades. ¿Cómo se está viendo efectiva? Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es el que les mencioné hace un momento, hay censura a materiales que están en planes de lectura y en espacios bibliotecarios. Hace 1 o 2 semanas el Ministerio de Capital Social expuso públicamente que hay un libro que debe ser censurado que se llama Come Tierra, por si lo quieren buscar, y otros más. O si vamos a Estados Unidos, así no sea Latinoamérica y el Caribe, no importa, porque Estados Unidos para mí no es solo el imperio. Estados Unidos es un país lleno de latinoamericanos y de migrantes que la pasan muy mal, por cierto. Habría que ver cómo se están censurando los materiales en las bibliotecas escolares. Por ejemplo, los materiales de la premio Nobel Toni Morrison, que es la primera mujer negra premio Nobel en nuestra historia reciente. Entonces, pensar en la memoria como una categoría que renueva el campo es una posibilidad de comprender que la memoria, más allá de un concepto o un constructo social, es una posibilidad para interpelarnos en relación con cuál es el rol que como científicos y científicas sociales tenemos en relación con la conservación del capital cultural. Preguntarnos qué tipo de capital cultural estamos conservando, cuál estamos privilegiando o cuál hemos privilegiado y cuál estamos omitiendo. Ahora bien, reitero, para hacer una síntesis, porque además sé que muy pocas personas hablan castellano, y es esto que les estoy proponiendo hace parte de una propuesta epistemológica que se sitúa en un paradigma, en un cuarto paradigma intercultural, y que propone pensar 3 conceptos que son lenguaje, memoria e información como parte del núcleo duro de las ciencias de la información. Y a partir, la pregunta que seguiría a continuación es cómo pensar los procesos de mediación, no de información, sino que estoy proponiendo de lenguaje, memoria e información en las ciencias de la información. Nosotros y nosotras hemos tomado una decisión, les decía, no somos ingenuos ni ingenuas. Es una decisión ético, política, epistémica, en la cual utilizamos 5 mujeres feministas académicas. Son 5 marcos extrateóricos que no son de las ciencias de la información, para pensar cómo generar procesos de mediación que aporten a las funciones sociales o al bien común de las ciencias. Y cómo esta puede ser una oportunidad para incluirlo en los procesos de formación de los profesionales en bibliotecología, en ciencia de la información, en archivología, archivística, museología, en niveles micro y mesocurriculares. Y hemos utilizado 5 marcos conceptuales que son el conocimiento situado, propuesto por Donna Haraway, la interseccionalidad, propuesta por Patricia Hill Collins y Kimberly Crenshaw, la teoría de las capacidades, propuesta por Martha Nussbaum,
toda la perspectiva de justicia social propuesta por Nancy Fraser y de injusticias epistémicas por Miranda Fricker, y la interculturalidad propuesta por Catherine Walsh. Es decir, también tenemos una postura ética política, y es como qué lentes nos ponemos hoy para pensar los procesos de formación. Dependiendo de donde nuestros pies pisan, pues vamos a ponernos esos lentes para desarrollarlo. En el caso del desarrollo de conocimientos y prácticas situadas, esto lo hacemos a la luz de las singularidades contextuales y a través del concepto de conocimiento situado, que nos llama a pensar en términos de saberes situados, lo que implica un giro analítico y epistémico propuesto ya por el anarquismo y por la interculturalidad, que en la propuesta de Donna Haraway se encuentra acompañado de una invitación a la vinculación de los lugares del conocimiento históricamente excluidos de la conformación de la ciencia. Y es que las ciencias de la información caminan en el ejercicio de comprender sus singularidades de acuerdo con el contexto del que son parte. Esto simplemente es, insisto, conocimiento situado. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Qué conocimiento para qué territorio? ¿Qué biblioteca para qué territorio? ¿Qué archivo para qué territorio? ¿Qué museo para qué territorio? ¿Qué proceso de mediación? ¿Con qué comunidad? Siempre hemos pensado vamos a hacer un trabajo para las comunidades. Nunca hemos pensado vamos a hacer un trabajo con las comunidades, desde las comunidades. Y esto implica la perspectiva del conocimiento situado. Ahora, ese conocimiento situado tiene un propósito que, insisto, no es para nada ingenuo, y es la posibilidad de aportar en los procesos de mediación cultural y educativa al fortalecimiento de las capacidades humanas. Como no quiero dar por sentado que todas y todas sabemos lo que Martha Nussbaum plantea para las capacidades humanas, grosso modo, las capacidades humanas no son competencias, no son habilidades, son unos mínimos que todos y todas como seres humanos deberíamos tener, pero que lamentablemente no tenemos. Ella plantea 10, y dependiendo del contexto, o sea, de ese lugar situado en el que usted nace, crece y se desarrolla, pues por supuesto será diferente la forma en la que se desempeña en el mundo de la vida. Casos que parece que no tienen que ver con nosotros y nosotras, pero digo, por las ciencias de la información, pero por lo menos en Colombia sí está presente todo el tiempo, es que vamos a volver a la comparación Francia-Colombia. Yo no puedo pensar que un niño o niña o niñe se alimenta igual en Colombia que en Francia. Yo tengo una compañera que es coordinadora en una institución educativa pública que tiene 3.000 estudiantes, y ella me dice, la enfermedad más grande que tiene mi institución es el hambre, porque los niños y niñas no se alimentan bien. Entonces, si un niño o una niña no se alimenta bien, pensar en sus derechos culturales, en acceso a la cultura, ¿qué sentido tiene? O sea, no tiene ningún sentido. Primero hay que solventar unos mínimos, y de eso se trata el tema de las capacidades, de que todos y todas deberíamos tener unos mínimos. Y en el marco de las ciencias de la información, pensar en la teoría de las capacidades es una oportunidad para reivindicar las formas en que las personas se consolidan como sujetos de sí y entretejen, de acuerdo con sus capacidades intelectuales y emocionales, rasgos de personalidad, habilidades, aprendizajes, escenarios dispersos, comunes y compartidos que fertilizan las cadenas de saber en contextos particulares. Desde las ciencias de la información y espacios particulares como museos, bibliotecas o archivos, si vamos a la teoría clásica de la bibliotecología, por ejemplo, con Margaret Egan, con Jesse Chira, con Lander, con Ogan Shubarian, podemos encontrar que hace muchas décadas ya nos hablaban de las funciones sociales que tenemos en los procesos de mediación y autoeducación, pero reconocerlo y nombrarlo, no creer que es igual para todos y todas en una propuesta anglosajona o en una escuela soviética, sino por lo menos en nuestro caso, pensarlo desde Latinoamérica y el Caribe es fundamental. No es lo mismo hablar de soberanía alimentaria siendo un país que está en el norte global
que siendo un país lleno de tratados de libre comercio, donde tenemos disputas, por ejemplo, alrededor de la soberanía alimentaria o las semillas criollas y nativas. Ahora, la interculturalidad crítica como marco analítico que propone Catherine Walsh, lo que nos permite es, además de ser un marco de análisis, son herramientas para que no nos quedemos solo en una mediación funcional o en un proceso de entregar información y discursivamente decir que las instituciones de la memoria son las más democráticas que existen porque así lo dice IFLA. No, las instituciones de la memoria no son lo más democrática que existe porque lo diga la teoría, sino porque hacemos de ellas espacios en el que todos, todas y todes seamos parte. Yo soy una mujer que me reconozco como una mujer negra. Mi bisabuela era una mujer que fue esclava en Colombia. Mi bisabuelo es una de las primeras personas libres en mi familia. Y esto implica, por ejemplo, entender que las personas negras, por lo menos en el caso de Colombia, porque no funciona en Brasil la bibliotecología negra tiene un desarrollo súper interesante, pero por ejemplo en el caso de Colombia nosotros no tenemos una bibliotecología negra, ni personas racializadas, es horrible la palabra raza, odio decirla en español, pero no tenemos personas más bien identificadas con categorías étnicas que estén produciendo conocimiento. Es decir, yo les digo, yo me reconozco como mujer negra, pero es muy probable que yo no sea reconocida como una mujer negra en mi país porque me falta un poquito más de melanina. Aunque mi cabello sea la prueba fehaciente de que efectivamente mis ancestros vienen de África. Entonces, la interculturalidad crítica, en este caso, lo que nos permite es plantear rutas, opciones, horizontes, formas de diálogo y otras metodologías diferentes a las tradicionales, no solo para el reconocimiento de saberes que busca la justicia epistémica, sino también para que los espacios de la memoria, la ciencia como bien común, sea una posibilidad justa para todos y todas. Ahora bien, en relación con el goce de derechos humanos y culturales y la disminución de brechas de injusticia epistémica, les planteé que utilizamos dos mujeres como marco analítico, que son Miranda Fricker y Nancy Fraser. Con ellas insistimos en la necesidad en que debemos, por ejemplo, en procesos de mediación y de formación, porque me estoy refiriendo a los dos, la formación de profesionales, pero la mediación que se puede hacer en espacios fuera de la universidad, pues deberíamos ocuparnos de mirar que sí estemos trabajando en las tres escalas de justicia, que son reconocimiento, redistribución y participación. Por ejemplo, yo reconozco que soy una mujer negra, reconozco. Ahora, ¿qué estoy haciendo para redistribuir los recursos para que todos y todas tengamos un acceso equitativo? Y más aún, ¿cómo hago para que las personas que se reconocen en términos diversos pues puedan también participar activamente? Acá hay un riesgo latente muy grande, yo tengo muchos miedos al respecto, porque también los discursos, las teorías o los discursos progresistas, o en Colombia, si los quieren llamar de izquierdas, porque cualquier cosa que digas puede ser usado en tu contra, también son muy radicalizados. No es suficiente ser mujer para exigir algo, un derecho como mujer. Yo puedo ser una mujer completamente machista, defender el patriarcado, homofóbica, o sea, no es suficiente una etiqueta. Y por eso es que allí la interseccionalidad, como el último marco categorial que les mencioné, es muy importante, porque tenemos una intersección de muchas variables en cada uno y en cada una. Ahí hay que tener cuidado. La interculturalidad de los procesos de mediación, insisto, nos permite un diálogo diferente, unas metodologías otras, en términos tal vez un poco más horizontales, para poder aportar a esas escalas de justicia y pensar en cómo todos y todas pues aportamos a que las injusticias epistémicas se disminuyan cada vez más.
No es para que me respondan, pero como yo sé que acá hay estudiantes de posgrado y profesores, profesoras, investigadores e investigadoras, por ejemplo, yo les invitaría a que ustedes revisaran a cuántas mujeres, no solo por ser mujeres, por eso hice la claridad, pero a cuántas mujeres ustedes leen en ciencias de la información. ¿Cuántas de esas mujeres son latinoamericanas? ¿Cuántas de esas mujeres son negras o se identifican, por ejemplo, con alguna diversidad? Insisto, se puede ir sumando y no hay que incluir una mujer por ser mujer. O sea, no estoy de acuerdo con eso, porque también hay una trayectoria intelectual y política de cada persona que va generando espacios y posibilidades de diálogo e intercambio. Para mí es muy importante hoy estar acá porque puedo conocerles y espero que podamos, como dicen en Brasil, tener parcerías y crear más redes y camaradería. Porque, por ejemplo, solo había venido a Europa, a Barcelona y a Porto, pero trabajando temas de migración en espacios bibliotecarios y entendiendo las universidades como lugares de refugio, pero con colegas de ciencia de la información en Europa, poquísimo. Ahora, nada, esos son los 5 marcos analíticos, recuerdo, para que cerremos y conversemos: la interseccionalidad, la interculturalidad, la teoría de las capacidades, la justicia social y el conocimiento situado. En síntesis, insistir en que los usos sociales y educativos que podamos hacer en procesos de mediación, en el caso de nuestro trabajo en América Latina y el Caribe o en Abya Yala, como lo nombramos, están vinculados con fenómenos sociales alrededor del lenguaje, la memoria y la información. Podemos y estamos considerándolo parte de nuestros currículos en la formación de profesionales y esto lo único que esperamos es que apunten al fortalecimiento de una conciencia crítica, donde no solamente estemos en la universidad por estar, sino donde podamos preguntarnos el por qué, para qué, con quién y con quiénes desarrollamos ciencias de la información. Yo creo que dejaría por ahí porque podría seguir hablando, pero yo creo que entendieron un poquito con ayuda de la inteligencia artificial. Yo le decía, gracias a Cecilia y al profesor Gustavo, les decía ayer que si bien ustedes podrían entender partes de lo que yo hable, para mí era muy importante que pudieran entender la mayoría porque es importante poder tender puentes y diálogos. Por más que yo hable, si no se llega a la sustancia o al orgánico de lo que quiero plantear, creo que se quedaría solo en una colombiana hablando en un espacio académico. Entonces, me encantaría escucharles. Muchas gracias, Natália, por la bella conferência. Merci, Natália, pour la belle conférence. Natália nous a parlé d'une façon bien basée sur les théories en général, les théories des sciences de l'information, d'autres domaines de connaissances. C'est sa formation, ça, c'est une expression de son appartenance territoriale, culturelle en Amérique latine et en même temps une interlocution avec des auteurs des différents domaines et des différents pays de l'Amérique et de l'Europe et d'autres pays. Je veux dire que la conférence, les mots de Natália me touchent beaucoup à cause non seulement de mon appartenance aussi au territoire de l'Amérique latine. Nous avons beaucoup de problèmes, de questions d'origine en commun. Alors ça me touche bien et c'est pour ça que quand je lis votre résumé de la conférence, j'ai pensé à une chanson brésilienne d'un artiste qui s'appelle Antônio Nóbrega. Je ne sais pas si Natália le connaît. Tu me comprends bien, Natália? Et ce chanteur, c'est un artiste brésilien, Antônio Nóbrega, qui est né
au nord-est du pays. C'est une région qui a une culture très forte, et des Bayas, et des cultures noires, et des Indiens, etc. Et ils cherchent à rejoindre, à approcher la culture érudite de la culture populaire. Alors, il a fait une chanson sur l'origine du Brésil. Comment est-ce que... Parce que normalement, on dit que le Brésil a été découvert par les Portugais. Mais au Brésil, au moment que les Portugais ont apporté aux terres qu'ils ont appelées Brésil, il y avait plus de 3 millions d'Indiens. Alors c'était un territoire peuplé. Alors la chanson, elle dit, j'ai envie de chanter, mais je vais simplement lire. C'est comme ça. Je vais chanter un petit morceau en portugais, et en portugais, comme ça, je ne parle pas en espagnol, ni même en français. Sou Pataxó, sou Chavante Cariri, ce sont les noms des Indiens, des tribus qui étaient au Brésil au moment que les Portugais ils sont arrivés. Sou Pataxó, sou Chavante Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinambá, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinagé. Alors l'Indien, il dit, c'est l'autre partie, il dit comme ça. L'Indien, il dit. Et j'ai eu peur quand il a vu les Portugais qui arrivaient avec des armes, avec des gros bateaux. Alors il disait, et j'ai eu peur, j'ai sauté du hamac, j'ai senti la faim, la soif. Je me suis dit, je vais finir. Je me suis levée avec la borduna à la main. Puis je l'ai senti dans mon cœur, le Brésil va commencer. Alors c'est ça. C'est l'histoire, c'est notre histoire. L'histoire du Brésil, elle commence dans les livres qu'on apprend sur l'histoire du pays quand les Portugais ils arrivent. Quand les Portugais arrivent. Alors, cette chanson, elle parle justement de ce moment où les Portugais sont arrivés au Brésil et ont découvert le Brésil. L'Indien, il était très content dans son hamac. Et il a dit, le Brésil va commencer. C'est l'histoire qui est racontée sur l'histoire officielle. Alors ça m'a touché beaucoup, la compréhension de Natalia sur la mémoire. Parce que l'histoire, c'est quelque chose qui est raconté, étudié, mais la mémoire, l'information, ce sont des exercices qu'on fait pour redécouvrir notre identité, notre histoire, notre façon d'être, notre diversité dans nos territoires, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas tellement de questions, mais si Nathalie veut parler quelque chose sur les Pataxós, sur les Tupinambá, elle peut le faire. Voilà.